Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Venimos con tres preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué dos cosas hará Dios con nuestras lágrimas? ¿Qué dos cosas hará Dios con nuestras lágrimas? Salmos 56:8 y Apocalipsis 21:4. Bueno, Salmos 56:8 dice que lo que Dios hará con nuestras lágrimas, la primera cosa es: las recogerá en su redoma. Las recogerá en su redoma, se escribirá en su libro. Es decir, nuestros sufrimientos, nuestros pesares y cuánto confiamos nosotros en medio de la tribulación. Esas cosas se escribirán en su libro. La segunda dice, Apocalipsis 21:4, lo que Dios hará con nuestras lágrimas: enjugará Dios toda lágrima, es decir, la secará, nos consolará. La segunda pregunta: ¿cuál fue el varón conforme al corazón de Dios? Bueno, creo que esa respuesta la tenemos en Hechos 13:22 y Primera de Samuel 13:13 al 14, y el varón conforme al corazón de Dios fue David. ¿Quién dijo a Jesús: tú tienes palabra de vida eterna? Claro que sí, fue Pedro, y eso lo dice Juan 6:68. Bien, en esta hora el Señor les bendiga una vez más. Quiero comenzar con una oración, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre Génesis capítulo 4 versículo 1 en adelante, y vamos a orar a Dios antes de entrar a la meditación de la palabra. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta semana donde tú nos has guardado, donde tu presencia, Señor, ha sido con nuestras vidas, donde tu palabra, Señor, nos ha redarguido y nos ha alentado, nos ha dado, Señor, también esa exhortación. Te rogamos, Padre, que nuestro corazón sea sensible, Señor, día a día, y podamos recibir la instrucción de tu palabra. Podamos, Señor, tener el anhelo de buscar tu rostro, de buscar tu presencia y de caminar conforme a tu voluntad. En esta hora, amado Dios, rogamos que tú abras nuestro entendimiento y también, Señor, hagas sensible nuestro corazón para poder nosotros, Señor, meditar en tu palabra en esta hora, para poder tomar esas verdades fundamentales para nuestro diario vivir, y podamos nosotros, Señor, ser personas, Señor, que te agraden mediante nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso, Señor, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Génesis capítulo 4. Vamos a darle lectura del versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín significa lanza, ya sea portador de lanza o una persona que fabrica lanza. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel significa pasajero, como alguien que pasa rápido por esta tierra. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él.
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de ti, para recibir de tu mano la mano de la sangre de tu hermano. Voy a leer el versículo 11 una vez más. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo, para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Bien, en esta hora quise leer este pasaje para poder entender el pensamiento y la enseñanza de esta tarde. Vamos a estar viendo sobre precisamente lo que leímos sobre Caín y Abel. Vamos a entrar un poquito al interior de esta historia, de estos dos hombres, y ciertamente vamos a ver también lo que significa este modo de vivir de ambos, de estos dos hermanos, para nosotros hoy en día. Y vamos a ver también cómo realmente esta palabra habla de esos dos tipos de gente, ¿no? Aquellos que son convertidos, podríamos decirlo, en el caso de Abel y Caín, los que aún no son convertidos. Así es que vamos a ver también un contraste entre Caín y Abel, y vamos a ver estas tres maneras que son diferentes. La primera manera, en cuanto a contraste, en cuanto a diferencia, vemos a Abel. Abel tenía fe, pero Caín no la tenía. Pero tú me has de decir, ¿cómo Caín no tenía fe si Caín presentó también su ofrenda? Ahora, dice la palabra de Dios, fíjate, en Génesis 4 al 5, dice la palabra, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí tal vez tengas un interrogante y dirás, ¿por qué Dios miró con buenos ojos y con agrado y aceptó la ofrenda de Abel? ¿Y por qué desechó la ofrenda de Caín? Podríamos pensar simplemente de una forma superficial, y cuando pensamos de forma superficial y este pasaje, entonces decimos en realidad Dios tiene preferencias. Pero ¿sabes qué? Dios no tiene preferencias. Dios no hace acepción de personas tampoco, dice la palabra de Dios. Así es que vamos a ver por qué realmente Abel tenía fe y Caín no. Ahora, la respuesta con respecto a esta pregunta se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 4, el por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y Hebreos 11:4 dice la palabra, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjate cómo la palabra de Dios nos dice que ciertamente este hombre fue un hombre justo. Y podríamos decir entonces, Abel que creía en Dios, y entonces Caín, ¿quién era? Era un ateo, una persona que no creía en Dios. Quiero decirte que para sorpresa tuya, la palabra de Dios nos dice que ciertamente Caín creía en Dios. Creía en Dios. Había un problema realmente aquí. Dios miró ciertamente con agrado la ofrenda de Abel, pero porque Abel tenía fe. Pero Caín también, a pesar de que creía en Dios, fíjate, en este caso Abel se apoyó en Dios, porque creer significa confiar, es decir, hay que apoyarse en Dios.
La palabra de Dios nos dice en el versículo 6 y 7 que Caín tuvo, por ejemplo, una conversación con Dios, y por esa razón te digo, él no era ateo, no era un agnóstico, él creía en Dios. Él creía y tenía el conocimiento de Dios, pero no solamente eso. La relación de Caín con Dios iba más allá de creer nada más, sino que también la palabra de Dios nos dice que él hablaba con Dios, es decir, Caín hacía una oración y Dios le hablaba y Caín recibía conocimiento sobre las cosas espirituales acerca de Dios. Y él entendió eso del sacrificio, él entendió de que el sacrificio ciertamente tenía que ser realmente basado en la fe. Y la pregunta es basado en la fe, ¿y cuál es la base de la fe de este sacrificio? La base de la fe es ciertamente el seguir la ordenanza de Dios, que era precisamente el sacrificio a través, o la ofrenda a través de sacrificio. Ahora, otra cosa más. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es apoyarse ciertamente en Dios. Porque tú puedes decir en esta hora, yo creo en Dios, yo creo que Jesucristo fue sin pecado, yo creo que Jesucristo nació de una virgen, yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, también resucitó de la tumba. Puedes creer estas verdades fundamentales del Evangelio, y aún puedes creer que Jesucristo murió por tus pecados. Lo crees, lo sabes, pero la pregunta es, ¿te apoyas tú realmente en Dios? ¿Te apoyas tú en este conocimiento acerca de Dios y en estos hechos históricos? ¿Tú te apoyas en Dios? Entonces, quiero decirte que ciertamente Caín creía en Dios, pero realmente no se apoyaba. Por ejemplo, Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, o sea, porque solamente hay uno. Dice, y bien haces. Pero también hay aquí realmente una advertencia. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, así también los demonios, así como tú crees en Dios, también ellos creen en Dios, así como tú, y ellos tiemblan. O sea, porque le conocen más a fondo, saben realmente quién es Él. Eso quiere decir realmente que los demonios creen más que eso, dice la palabra en los evangelios. Por ejemplo, leemos de nuevo que ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, la Biblia nos dice que los demonios creen que también Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí la diferencia que existe es en apoyarse en Cristo, y no es lo mismo que creer. Las cosas acerca de Él, la palabra de Dios nos habla precisamente que como ellos realmente decían, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, los demonios sabían. Pero el punto es, yo creo en Él, pero tú te apoyas en Él. Tú depositas toda tu confianza en Él como lo hizo Abel. Sí, Caín creía en Dios, pero no confiaba en Dios. No se apoyaba en Él. De hecho, tuvo una discusión con Dios. Así que allí tienes el primer contraste entre Abel y Caín. Abel apoyaba toda su confianza en Dios, mientras que Caín no lo hacía. Él se apoyaba en sí mismo, se apoyaba en lo que creía, en lo que pensaba. Él decía, son mis impulsos, en lo que yo deseo, eso es lo que yo voy a hacer. Así es que, por esa razón, él nunca tuvo ese apoyo en Dios, porque él no dejó de apoyarse en sí mismo. Se apoyó en lo que él pensaba, se apoyó en lo que él sentía. Y ese es un problema mayor, realmente. Y creo que aquí hay un problema también. Mucha gente dice, bueno, yo creo en Dios, y yo confío en Dios, y la gente se deja llevar por el impulso. Y te voy a dar el ejemplo este. Hubo un hombre que él decía, yo creo en Dios, yo confío en Dios, y se sentía una persona muy espiritual. Así es que él yendo por una calle,
Entonces dice, yo siento del Señor doblar aquí en esta, y era sentido contrario. Entonces se metió en sentido contrario y dice, es que yo siento del Señor, Dios me está guiando por esto. Y ¿sabes qué? Eso es lo que le pasó a Caín también. Caín se dejó llevar por impulso y dijo, bueno, yo siento del Señor, pero nada del Señor, era de del propio impulso de su corazón, y decía, yo siento de parte del Señor que voy a presentar una ofrenda de vegetales. Pero ¿sabes qué? No había sido instituida la ofrenda de vegetales, de frutos, para Dios en ese tiempo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Abel ciertamente tuvo fe porque él trajo una ofrenda de sangre, pero Caín no. ¿Notas el contraste? Así es que Abel trajo sus bueyes, los sacrificó, los presentó en ofrenda, y lo hizo precisamente en base, ¿no?, a lo que la palabra de Dios nos habla en Génesis capítulo 3 también, de que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con una piel. Así es que para cubrirlos con piel debió realmente haber habido un sacrificio. Y ciertamente de esa manera se instituyó un sacrificio, porque era un tipo de lo que habría de venir el verdadero Cordero de Dios. Como dice Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita, dice, el pecado del mundo. Y el Cordero, ciertamente, que mató, los carneros, los corderos que vino matando a Abel, ciertamente vienen tipificando al sacrificio que Jesús hizo en su cuerpo. Pero más sin embargo, Caín tuvo otra mentalidad, él hizo otro culto, él hizo otra ofrenda que no había sido instituida por Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, nos habla y nos dice, por ejemplo, en Levíticos capítulo 2, versículo 1 a 4, versículo 15 y versículo 16, nos habla acerca de las ofrendas de la comida de los judíos. Eso nos habla Levíticos. Pero ¿saben qué? Si tú no habías pensado en esto aún, bueno, lo vas a saber. Este pasaje de Levíticos y de estas ofrendas de comida en realidad no tiene nada que ver con los sacrificios de Génesis. Todo lo que tienes que hacer solamente es volver unas páginas de la Biblia hacia atrás para ver, por ejemplo, Génesis 8:20. La palabra de Dios nos dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. O sea, no nos habla aquí específicamente de un sacrificio con sangre. Ahora, la ofrenda coherente y la ofrenda incoherente, aquí vemos el otro contraste, ¿no? La ofrenda coherente de Abel y la incoherente de Caín. Dice la palabra de Dios en Génesis 4:4, por ejemplo, dice la palabra de Dios que trajo también de los primogénitos de sus ovejas todo lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero la ofrenda de Caín Dios no la vio con buenos ojos, no la vio con agrado, no la aceptó. ¿Por qué? Porque realmente era una ofrenda que Caín realmente había puesto de sus propios impulsos, de su propia voluntad, de su propia idea. Él instituyó un sacrificio diferente al que Dios había instituido. Por ejemplo, hoy en día la palabra de Dios nos habla acerca de cómo nosotros debemos de presentar nuestra vida a Dios, y debe de ser santa, debe de ser irreprochable en nuestro testimonio. Y ciertamente es ahí donde tenemos nosotros que presentar, dice la palabra, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. No es nuestro culto, y no es nuestro culto sentimental o emocional, es el culto racional. Y tenemos ciertamente que, con razonamiento y conocimiento en la Escritura, saber cómo vamos a vivir de la manera en que Dios le agrada. Porque mucha gente ciertamente vive sabiendo de Dios como Caín, sabe de Dios, cree en Dios, pero no se apoya en Dios. Y entonces es ahí donde la gente ciertamente vive su vida, pero no le interesa mucho si es aprobada por la palabra, si a Dios le agrada o no le agrada, simplemente se enfoca en vivir su vida.
Pero yo quiero decirte ciertamente que no le presentes a Dios una ofrenda de vegetales. Y no sé si entiendes ciertamente mi ejemplo, ¿no? Ah, podemos presentarle a Dios una ofrenda de vegetales y a Dios no le agrada, es decir, una ofrenda basada en la carne, una ofrenda basada en la emoción, una ofrenda de adoración basada en la emoción. Por ejemplo, tú puedes estar en una iglesia y bailar y bailar y bailar y saltar y saltar y saltar, pero cuando sales de ahí estás vacío, estás vacía. ¿Y qué hiciste ahí? Presentaste una ofrenda de frutas, nada más. Pero no es la que nos dice la palabra de Dios, la ofrenda de sacrificio que agrada a Dios, que es santo, que es agradable y es un culto racional. Ahora, este tipo se destaca por medio del contraste con el sacrificio incruento de Caín, quien ofreció el fruto de sus propias obras. Y este tipo proclama en la infancia misma de la raza humana la verdad fundamental de que sin derramamiento no se puede hacer remisión. Y eso es lo que nos dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, sin un derramamiento de sangre no puede haber pecados perdonados. Por esa razón Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para que en Él encontremos salvación y vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Ahora, Dios proveyó el medio de adoración por sacrificio. Abel dio la evidencia de su fe por medio de la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Génesis 3:21, la palabra de Dios nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió en este primer acto. Ciertamente podemos ver cómo realmente Dios dice: bueno, dejo grabado la forma única en que a mí me va a agradar un sacrificio. La única forma en que yo voy a recibir un sacrificio. Y esa es la forma. A través de el derramamiento de sangre. A través de la muerte de un cordero. Y ciertamente Adán y Eva lo supieron. Lo supieron. Sabían realmente que el sacrificio así debía de ser y no tenía que ser alterado. Y ellos mismos se lo enseñaron a sus hijos. Así es que vemos realmente cómo ellos recibieron de sus padres realmente una instrucción con respecto a la adoración, con respecto a cómo tenían que presentarse delante de Dios y de una forma correcta y que le agradara a Dios. Pero más sin embargo, uno creyó y el otro dudó. Al otro no le importó en realidad mucho, en este caso a Caín. Entonces, es importante, hermanos, saber que sin sangre, dice Hebreos 9:22, no se hace remisión. La obra de sus propias manos, dice la palabra en Tito 3:5, hablando acerca de la obra de sus propias manos, hablando acerca de Caín. Dice la palabra de Dios, Tito 3:5, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces, no, la salvación no es por nuestras obras, sino más bien se basa más bien la salvación en el sacrificio de Jesús, y si nosotros apoyamos toda nuestra confianza en Él, entonces somos salvos. Entonces venimos y le pedimos perdón. Entonces es ahí cuando Él nos perdona y experimentamos el cambio de nuestras vidas, renunciando a nuestra vida de pecado. Pero Caín nunca jamás lo hizo. Ahora, quiero decirles también que la ofrenda de Abel también señala a Jesucristo. Pero más sin embargo, la ofrenda de Caín no señala a Jesucristo. Aquí vemos otra diferencia. Vemos aquí el contraste entre ellos. Por ejemplo, Romanos 3:25. La Biblia nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre. Así es que podemos ver, Abel tuvo sus pecados lavados mediante ¿qué? Mediante la sangre que él presentó. Sus pecados fueron limpiados, fueron cubiertos. Entonces, la palabra de Dios nos habla ciertamente, dice la Biblia en Apocalipsis 13:8, dice: somos limpiados en la sangre del Cordero que fue inmolado desde
el principio del mundo. Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca del principio del mundo. Entonces, por esa razón Dios dijo, mato un animal, los cubro con pieles, y de esa manera Él instituye el sacrificio en realidad, o la ofrenda que debía de ser el hombre, lo cual le agrada a Dios. En el propósito de Dios Todopoderoso, Romanos 5:9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El pecado de Abel fue lavado, fue limpia su vida por la preciosa sangre de Cristo, de la cual su más excelente sacrificio. Eso es lo que nos dice ciertamente Romanos 11:4. Entonces, si tú quieres realmente llegar al cielo, no puedes llegar al cielo por tus propias obras, porque como dice la palabra de Dios, Caín quería seguir por sus propias obras. Mucha gente se basa y se confía en sus obras y se apoya en sus obras, en lo que ellos hacen, lo que su mano hace. Pero hermano, no te apoyes, amigo, no te apoyes en tus obras. No porque tú seas buena persona quiere decir que te vas al cielo. Quiero decirte que Abel no se fue al cielo porque era una buena persona. Abel no se fue al cielo porque fue una buena persona. Abel se fue al cielo porque él presentó una ofrenda de acuerdo a la ordenanza de Dios, porque él depositó toda su confianza en Dios. Así es que si tú apoyas toda tu confianza en Dios, tú serás salvo. Ahora, otra cosa ciertamente, Caín resistió la convicción del Espíritu de Dios y Abel no resistió. Al contrario, Abel fue convencido de pecado. Porque Dios ciertamente ya le había dicho a Caín, ya le había dicho a Abel, que ciertamente ellos ya sabían la manera en que iban a agradar a Dios con la ofrenda. Y la palabra de Dios ciertamente nos habla y nos dice que Dios habló muchas veces a Caín. No nos dice de que habló a Abel, pero yo no dudo de que haya hablado con Abel también. Porque Abel ciertamente fue redargüido, fue llevado ciertamente hasta el reconocimiento de sus pecados, de su maldad, y entonces dijo, soy tan pecador que necesito hacer una expiación a favor de mí, a favor de mi vida. Y lo hizo. Y vino el Espíritu de Dios y también tocó el corazón de Caín, pero Caín hizo duro su corazón. Resistió a la voz de Dios. Y él se resistió a la convicción del Espíritu de Dios. Hermano, muchas veces te puede estar pasando a ti también. Tal vez a través de un canto, a través de un sueño, a través de la palabra de Dios cuando la lees, a través de tu familia, a través de tus amigos. Alguien te dice, mira, apártate del pecado, mira, obedece a Dios, mira, busca a Dios. ¿Qué estás recibiendo ahí? Una exhortación de parte de Dios. Y no quiero decirte que tu familia sea un Dios, o el sueño es tu Dios, no. Lo que te quiero dar a entender es que Dios realmente es tan soberano que Él puede usar a cualquier persona, a tu familiar, a tu amigo, a tu hijo, a tu padre, un sueño, la palabra misma, entonces para darte una exhortación. En este caso, la palabra de Dios nos dice que ciertamente Dios le hablaba literalmente a Caín, y Caín resistió la voz de Dios, resistió realmente la convicción del Espíritu de Dios. Dijo, no más. Yo me gusta cómo vivo, me gusta cómo soy, y yo quiero presentar esta ofrenda y listo, y se acabó, voy a presentar esta ofrenda. Hoy en día la gente quiere vivir como se le antoja, quiere vivir con tanta libertad, quiere vivir en el pecado, quiere vivir en desobediencia, quiere vivir fuera de la palabra de Dios, y ¿sabes qué? Tiene la oportunidad de hacerlo, y lo hace. Pero más sin embargo, para sorpresa tuya, toda esta gente que vive en rebelión como Caín, piensa y tiene la esperanza de que así, en esa forma de vida de pecado, va a llegar al cielo. Pero dime tú, ¿la palabra de Dios nos dice eso? La palabra nos dice lo contrario. Nos dice que no pueden llegar al cielo. Así como Caín ciertamente se rebeló, ciertamente mucha gente se ha rebelado también. ¿Por qué? Porque el veneno ciertamente del pecado de Adán lo vienen a heredar sus hijos, y nosotros somos descendientes también de ellos, y también heredamos eso.
La palabra de Dios en Mateo 23, 35 dice: y así fue que Abel reconoció su pecado cuando él le llevó aquel sacrificio de sangre a Dios. Dice, fue entonces que solo entonces Cristo puede llamar a Abel justo. Abel el justo. Eso es lo que nos dice Mateo 23, 35. Solamente eso, Jesucristo lo pudo haber llamado Abel el justo. ¿Por qué? Porque él fue convencido de pecado. Abel se lanzó a los brazos de Jesucristo. Él dijo, Señor, aquí estoy, te obedezco. Y yo puedo realmente, yo puedo hacer visible mi obediencia mediante el sacrificio que te presento, el cual tú ordenaste. Entonces, la palabra de Dios es importante que nosotros podamos obedecerla. Es importante que la conozcamos, porque ¿cómo vas a obedecer tú algo que no conoces? ¿Cómo tú vas a conocer, por ejemplo, los reglamentos de tránsito si ni siquiera los has leído? Simplemente te vas a guiar por aquel que hace el seguimiento de estas leyes de tránsito. Si alguien hace un stop, tú te haces un stop. Pero tal vez muchas de esas las ignoramos porque no las leemos. De la misma manera, si tú no puedes obedecer la palabra de Dios, si no puedes hacer a lo que Dios le agrada, ¿por qué? Porque tú desconoces la palabra de Dios. Por esa razón, en esta hora yo te animo a que tú comiences ciertamente a leer la palabra de Dios y le digas a Dios, Dios, pon una profunda convicción en mi corazón. La convicción de pecado, la convicción de amarte, la convicción de obedecerte, la convicción de serte fiel. ¿Y sabes qué? Oye y obedece la voz del Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice que Caín escuchó la voz de Dios, pero él se rebeló. Se rebeló y lo hizo con gran enojo. ¿Tú has visto realmente a ese niño berrinchudo que le dice el padre, no hagas esto, y él aún lo hace? Bueno, para eso te voy a contar una anécdota acerca de esa rebelión con enojo. En la iglesia estaba una madre y estaba su niño de 6 años y le decía a la madre, hijo, levántate, estamos de pie y todos vamos a cantar. Estate en armonía con nosotros. No estés ahí sentado. Tú haces la diferencia. Entonces el niño se levantaba. Y la madre lo regañaba porque se volvía a sentar. Y ya después la madre le dice, hijo, párate una vez más. Y lo regañó más fuerte. Y el niño se paró todo enojado, así como Caín. Así se rebeló con gran enojo. Y le dijo, estoy parado, dice, pero por dentro estoy sentado. Y esa era la condición de Caín. Caín decía, bueno, tú me dices que yo haga esto y tu palabra está ahí. Ahí está tu mandato de cómo hacer la ofrenda, pero más sin embargo, yo por dentro estoy en mi capricho. Ofreceré la obra de mis manos. Hermano, no seas tú así, amigo, no seas así. Eso trae condenación, y una condenación eterna. Dios le dio una oportunidad a Caín para arrepentirse y venir, y no solamente una, sino muchas veces. Pero más sin embargo, él nunca quiso ser limpiado por la sangre de Cristo. Y yo pienso que realmente Dios le dio esas oportunidades porque Dios es misericordioso y Dios le dijo, ¿sabes qué? Tienes que cambiar de opinión, tienes que cambiar de pensamiento, tienes que dejar la obra de tus manos y tienes que volverte a mí y a mis estatutos. Tienes que volverte a mí, al establecimiento de la ofrenda que yo puse. Pero más sin embargo, él no escuchó el consejo de Dios y él resistió la convicción de Dios. Cuando el Espíritu de Dios venía a Caín, él se ponía siempre a la defensiva. Él rehusaba oír las palabras de advertencia. No rehuses oír la palabra de advertencia, la palabra de Dios. Si la palabra del Señor nos dice ciertamente en Génesis 4:7, si no hicieres bien, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es una advertencia. Si tú no haces el bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir? Que si tú no haces el bien, vas a hacer el mal. Si tú no te portas como hijo de Dios, vas a portarte como hijo de Satanás. Si tú no te comportas como hijo de santidad, vas a comportarte como un hombre perverso.
Y eso es lo que realmente Caín en esa forma se manifestó. Pero no seas como Caín. Hay que realmente, como un león listo para cazar, el pecado espera dominante. Pero ¿sabes qué? Eso no sirve para nada. Al contrario, lo que debemos nosotros de hacer es llenarnos de convicción, escuchar la voz de Dios y decir, Señor, yo venceré a este león que está listo para cazarme y entonces lo dominaré en el nombre de Jesús. Como dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y cómo vas a poder vencer el bien con el mal? A través de la convicción del Espíritu de Dios en tu vida. Si tú eres un religioso y no has tenido la experiencia del Espíritu de Dios en tu vida, yo te animo a que confíes y te apoyes en Dios, te apoyes en la palabra de Dios. Lee la palabra y cree y confía y apóyate en lo que la palabra de Dios nos dice. Y pídele a Dios que te salve, porque es la parte importante. Ahora quiero decirte ya para terminar, ante la negativa del hombre, Dios lo deja en sus malos caminos. Es decir, Dios llama a Caín una, otra y muchas veces más. Y Caín reincide. Caín insiste en mantenerse en pecado. Pero más sin embargo Dios ahí está una y otra vez, tratando de que él siga el camino de Dios. Y le redarguye, le habla con palabras, lo exhorta, lo anima, porque en este caso no lo condena. No hay una condenación ahí en este pasaje. Entonces lo anima, y aun cuando Dios realmente dijo, me apartaré de ti, Caín realmente se sintió a morir espiritualmente y físicamente. Y dice, entonces cuando yo vaya y huiré y seré errante y huiré de tu presencia, en lugar de que él dijera, Dios, yo vengo a ti, perdóname, él todavía dice, voy a huir de tu presencia. Y cualquiera que me hallare me matará. Pero Dios dijo, no. Hablando de la misericordia grande de Dios, yo pondré un sello en tu frente que nadie te matará. Entonces, es importante saber que Dios es misericordioso. Si tú insistes en resistir la voz de Dios y dices, bueno, Dios me dice que yo no haga esto, ¿y cómo vas a saber que Dios te dice? Dios nos ha dado la conciencia y a través de ella también nos habla, que si tú dices, bueno, en realidad yo estoy tomando ya un vicio, el vicio que sea, y dices, bueno, en realidad creo que un poquito no es mucho, un poquito no es bastante, así es que un poquito como quiera se pasa, pero tú resistes, tu conciencia te dice, ¿sabes qué? Estás mal, estás obrando mal, estás tomando malas decisiones. Dios a través de tu conciencia te habla, y tú sabes que estás desobedeciendo la palabra. ¿Y sabes lo que va a pasar? Es que la infelicidad de Caín va a venir también sobre ti. Porque este hombre realmente se sintió tan mal, tan pecador, tan olvidado de Dios, así se sintió él, y se sintió en una completa rebelión. Dijo, ya no tengo salvación, pero no es que Dios no se la daba, sino más bien es que él no la aceptaba. Por esa razón, si tú dices, ya no tengo salvación, no es porque Dios no te da la salvación, es porque tú no la aceptas, tienes que aceptar la salvación. La salvación es un regalo de Dios a través de su sacrificio. Pero si tú te apoyas, y yo te animo a que tú te apoyes en su sacrificio, y serás salvo. Ven y reconcíliate con Dios, no huyas como este hombre que realmente se llenó de impiedad, a pesar de que Dios le hablaba, a pesar de que Dios le revelaba sus propósitos eternos, él se empeñó en hacer su voluntad tan pecadora, tan rebelde, y terminó mal sus días. Por esa razón, yo te advierto que si tú has tomado el Evangelio de una forma ligera, tú has rechazado la convicción del Espíritu de Dios, tú te has rehusado a venir a Jesús, aquel día viene, y ¿sabes qué? Aquel día viene realmente pronto. Entonces se dirá de ti que fuiste como Caín. He aquí, mientras todavía hay tiempo, mientras Dios todavía te habla a tu corazón, te habla a tu mente,
Mientras Dios todavía te da un día más, un minuto, una hora de vida, aprovéchala. Porque Santiago 4:10 dice, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Entonces, si tú te humillas delante de Dios ahora, y en lugar de alejarte, Dios te va a exaltar, Dios te va a perdonar, Dios te va a poner nombre nuevo, Dios te va a restituir. Si tú eres un creyente y has pecado y te has alejado de Dios, quiero decirte que para ti hay esperanza. Ven a Jesús. Pero si tú no vuelves a Dios y tú sigues corriendo, ¿sabes lo que va a pasar? Tu corazón se va a ser duro. Y ya no vas a escuchar la voz de Dios como este hombre, como Caín. Y te vas a apartar y vas a correr de su presencia. Y vas a huir. Cada vez que escuches a alguien que te va a hablar de Dios, le vas a oír. Porque vas a tener un odio contra Dios. El odio realmente que nació en el corazón de Caín se debió a su propia rebelión, a su propia maldad. Así es que yo te animo a que te humilles a Jesús, ven a Él, para que Dios lave tus pecados, Dios lave tu corazón de maldad por su sangre. Mientras todavía hay tiempo, ven a Jesús. Antes que veamos ciertamente esos vientos aulladores del juicio, y ciertamente esos vientos aulladores que te arrojen por las calles como a Caín, esas calles oscuras de la condenación eterna y una eternidad sin Cristo en el infierno, yo te animo a que vengas y te humilles ante Dios. Ven a Cristo antes de que sea eternamente demasiado tarde y te hayas ido por el camino de Caín. Yo te dejo esta palabra y oro a Dios para que hable tu vida, te redarguya. Estamos en tiempos difíciles y cada día más difíciles. Nunca se van a hacer fáciles. Van a ser más difíciles, más depravados, más pecaminosos. Y si tú no escuchas la voz de Dios ahora, tu corazón no va a ir al arrepentimiento. Se va a endurecer más por la práctica de tu pecado. Y tú te vas a entrar ciertamente en una depresión, en una tristeza, en una desesperanza, porque eso es lo que produce el pecado. Alejado de Dios no hay nada bueno. Ven a Jesús. Voy a hacer una oración y rinde tu vida a Cristo. Amado Dios, oro por aquellas personas que se encuentran alejadas de ti, se encuentran con rencor, se encuentran engañadamente decepcionadas, porque muchas veces nos decepcionamos de algo o de alguien y muchas veces, Señor, la agarramos contra ti. Y tal vez pueda haber personas, Señor, que están pasando por tal vez pérdida de un familiar, pérdida de trabajo, pérdida de salud. Tal vez están con problemas en el hogar, con la familia. Amado Dios, y ellos no tienen a quién más echarle la culpa, que solamente, Señor, descargan toda su culpa sobre ti, y su corazón, Señor, se ha dañado. Su corazón se ha llenado de engaño, de mentira y de rencor contra ti. Pero, Espíritu Santo, habla a sus corazones en esta hora. Háblales, amado Dios, y dales la esperanza, Señor, que ellos tanto necesitan. Y que la luz, Señor, de tu verdad brille en sus vidas. Y que ellos reconozcan, Señor, su error de culparte a ti por la gravedad del asunto por el cual están pasando. Y que ellos se arrepientan ahora mismo y que no tomen el camino de Caín, para que no terminen como Caín. Tú les das una oportunidad de vida, amado Dios. Y te ruego, Señor, que la acepten. Acepten, Señor eterno, ese llamamiento. Y ellos puedan, Señor, reconciliarse contigo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Y por aquellos hermanos y amigos, Señor eterno, que no te conocen aún, que no viven conforme a tu palabra, te ruego, Señor, que permitas, amado Dios, que la luz de tu Espíritu Santo brille en los corazones y que ellos vengan a tu verdad y que comiencen a presentar ofrendas, Señor eterno, que sean gratas a ti, Señor amado. Y en este caso, las ofrendas que tú pides, Señor, la ofrenda, dice la palabra de Dios, que debemos de presentar nuestros cuerpos
en sacrificio vivo, en santidad, agradables a ti. Y eso es a través de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de vivir. Y no solamente con los de afuera, sino también con los de nuestra casa, amado Dios. Porque si somos con nuestra casa, Señor, gente realmente intolerante, gente impía, gente enojona, Señor eterno, y con los de afuera nos portamos bien, entonces, ¿qué clase de cristianos somos? La luz que brilla en la oscuridad de afuera debe de brillar también dentro de nuestra familia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des, Señor eterno, tu presencia para poder brillar en todos lados. Y que no aparentemos una presencia tuya, no aparentemos una santidad, no aparentemos, Señor, algo que no tenemos, que podamos ser genuinos y que podamos ser, Señor, donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos, donde quiera que estemos y en cualquier situación, podamos ser siempre, Señor, leales a ti, podamos ser genuinos, podamos ser obedientes. Ten misericordia de nosotros en estos tiempos peligrosos, amado Dios. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que detengas también en el nombre de Jesús toda trama, toda artimaña y todas las fuerzas del enemigo que se están confabulando, Señor, entre los gobiernos del mundo. Te pedimos, amado Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, detenga, Señor, toda esta maldad aún. Y danos tiempo, Padre amado, para santificarnos, para dedicarnos a ti día a día, nuestras vidas, amado Dios. Y dejemos, Señor, de jugar al religioso, de jugar al cristiano, de jugar, Señor, al que te conocemos y en realidad no te conocemos. Permite, Señor, que podamos tomar tu palabra en serio y vivir el Evangelio con transparencia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, si esta palabra habló a tu vida, deja un comentario. Y un comentario, 2 comentarios, los comentarios que tengas, una petición de oración. Así es que eso me alentará también a mí para saber realmente cuánto te está ayudando también esta enseñanza y estas predicaciones. Que el Señor te bendiga, que tengas un día bendecido, un día victorioso y un día siempre de justicia en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.